Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a un buen amigo, Larry Rubin, el presidente de la American Society of Mexico, justamente para hablar de lo que ha observado y el análisis de Larry a propósito del encuentro, el 10º encuentro de América del Norte. ¿Cómo estás, querido Larry? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo, y pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto, Larry. Pues hasta ahora, ¿cómo has visto la reunión? Evidentemente hay mucho formalismo diplomático. Me llamaba la atención, ahora lo comentaba, por ejemplo, en algunos reportes, el de Bloomberg, decían, pues momento incómodo porque pues prácticamente el presidente México no dejó hablar a Joe Biden y al presidente Trudeau en la sesión de preguntas y respuestas. Fue como una suerte de mañanera, pero con dos mandatarios de primer orden ahí al lado. Pero, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué has visto hasta ahora, Larry? Claro, pues sí, la realidad es que dieron el tradicional anuncio de buenas intenciones, ¿no? Eso sin duda marcó la ocasión. La realidad es que, pues más allá de los discursos, lo importante que rescatar es la preocupación que tienen, por ejemplo, sobre la creación de semiconductores, ¿no? Y que van a buscar elementos para poder trabajar conjuntamente en ello, que creo que es un enfoque importante. El reenfatizar el tema del nearshoring o ally shoring, ¿no? Como ahora lo llaman, ¿no? Que es acercar estas inversiones de Asia, particularmente de las empresas americanas, hacia la región. Creo que son los dos puntos de muchos, ¿no? Que se trataron, que sí son importantes y que habrá que darle seguimiento, ¿no? Para que no se quede nada más en las buenas intenciones. Por supuesto. Ahora, en términos, pues llamó la atención, pero pues tú conoces bien de este tipo de momentos en donde pues se dejó afuera, por ejemplo, la parte energética, ¿no? Es decir, es uno de los temas en el aspecto económico, pues que más preocupan a Estados Unidos y Canadá. De hecho, en la entrevista previa, antes de venir a México, el primer ministro Trudeau decía, le vamos a decir al presidente López Obrador que pues tenga prioridad, digamos, a integrarse en materia energética. Mencionaba el primer ministro Trudeau o la inversión de Canadá de 13 mil millones de dólares, ni hablar de las inversiones enormes de las empresas estadounidenses en materia energética, pero pues decidieron que no se asumara ese tema y privilegiar otros asuntos como la seguridad y la migración. Y fíjate, no es la primera vez que los temas económicos toman un segundo plano, ¿no? Importante que sí se haya avanzado en el aspecto de lo que tiene que ver con el TEMEC, ¿no? Como bien apuntas, parece que no se profundizó sobre las controversias, el sector energético, ¿no? Y lo que verdaderamente va a traer inversiones es la generación de confianza, porque no depende de los mandatarios el que la inversión fluya o no fluya, depende de los empresarios 100%, ¿no? Entonces, no habrá que olvidar que por más promesas que haga uno u otro mandatario, pues va a depender simple y llanamente de que el empresario tenga la confianza de decir, voy a México o no voy a México. Por supuesto. Ahora, algo que me llamó la atención, Larry, y quisiera saber cuál es tu interpretación. Si bien el primer ministro Trudeau tuvo una reunión justamente con empresarios, en el caso de, hasta donde entiendo, de Joe Biden, no hubo reunión, digamos, aparte o en específico con empresarios. ¿A qué se debe y si, cuál fue la naturaleza del contacto o cómo fue esta parte? Claro, el contacto que hubo con empresarios fue con el grupo que venía del presidente Joe Biden, ¿no? Parte de ellos pues los líderes económicos, entonces ahí sí hubo conversaciones con ellos, pero definitivamente el presidente Biden tuvo un enfoque claramente en temas de migración, en temas de cambio climático, también fue otro de las conversaciones que se tuvo, y el tema naturalmente narcotráfico. Entonces, ese fue el foco principal que tuvo el presidente Biden en las discusiones bilaterales previas a que se uniera el primer ministro Trudeau, y ahí no, pues fue una de las razones por qué no tuvo esa cercanía con el empresariado estadounidense en México. Claro, y esto que mencionas, ¿no? Finalmente privilegiar la parte de seguridad, la parte de migración, que es el peso que le puso más Estados Unidos en los mensajes, sobre todo, y pues el otro aspecto es el aterrizaje en el aeropuerto Felipe Ángeles,
que si bien evidentemente uno puede entender que la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, pues no es algo que se decide en 2 días, ¿no? No, digamos, tiene que haber todo un trabajo de inteligencia, etcétera, sobre todo por el éxito en la captura, pero que finalmente, pues es un gesto que yo creo que en parte se notó, digamos, en la decisión del servicio secreto de aterrizar en ese aeropuerto, ¿no? Como un gesto hacia el presidente de México. Pues totalmente la captura de Ovidio es un parteaguas en la lucha contra el narcotráfico en reciente historia, ¿no? Que Estados Unidos siempre ha estado buscando que se impulse, ¿no? Y que pueda ayudar a reducir las cifras astronómicas del abuso y de las muertes del fentanilo en Estados Unidos. Entonces, pues esto es un, como tú lo llamas, un muy buen gesto hacia Estados Unidos, ¿no? Y se buscará que se dé la extradición también, pero aún más importante creo que fue el detalle que pudieron los mandatarios sentarse durante el trayecto de la IFA del aeropuerto Felipe Ángeles pues, al destino del presidente Biden y conversar sobre diferentes temas, ¿no? Entonces yo creo que esto es un detalle importante porque no todos los mandatarios reciben hora y media pues de tiempo del mandatario de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues fue un momento importante para poder discutir también temas relevantes de la relación México-Estados Unidos. Claro, y tú eres obviamente un conocedor de la política doméstica de la Unión Americana, y ahí preguntarte cómo configuras que va a ser la relación en este 2023 más allá del jefe del Ejecutivo, es decir, de Joe Biden, con una Cámara de Representantes, pues que ha estado con cierta turbulencia a la hora de definir el liderazgo republicano, no se ponen de acuerdo. ¿Cuál es tu lectura con respecto a las presiones que se van a generar de cara a México, vinculado, por supuesto, a la composición de la Cámara de Representantes y el Partido Republicano, que tiene, pues, distintas esferas en la parte, pues, no sé llamarla radical, pero sí, digamos, en donde no se ponen de acuerdo, etcétera? ¿Cómo lo ves? Claro, pues va a ser como diría en inglés, un check and balances, un chequeo y aseguramiento de que en la administración del presidente Biden se dé seguimiento a temas prioritarios. Sin duda, el tema la lucha contra el narcotráfico, ¿no? La inseguridad, migración, probablemente temas comerciales, pues sean abordados de una manera pues mucho más profunda, ¿no? Y esto va a permitir que la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, pues también tenga esa presión hacia la Casa Blanca de que se tomen resoluciones y que verdaderamente se les dé seguimiento, ¿no? Y yo creo que eso será bueno para la relación México-Estados Unidos y naturalmente la Casa Blanca estará presionada por tener pues efectivamente resultados concretos en varios de estos temas que son pues para Estados Unidos temas centrales y muy importantes y de alto impacto aparte de todo. Claro. Y bueno, previsiblemente entonces ahí digamos, la paciencia con respecto a México, pues se va a incrementar esta presión, ¿no? Que ya venía del Congreso de una forma bipartidista, pero bueno, también hemos visto que de repente se aprovecha, pues con un objetivo de obtener capital político, se genera presión hacia la Casa Blanca para que sea más duro hacia México en algunos aspectos que importan mucho a Estados Unidos. Y que a fin de cuentas también benefician a largo plazo a México, ¿no? El que se luche pues contra el narcotráfico ayudará para que el tema de seguridad pues mejore. De igual forma que se le dé seguimiento a temas controversiales en el comercio va a ayudar a que el inversionista tenga mayor confianza hacia con México y no nada más del sector energético, ¿no? Y así en los sucesivos temas que todos son muy importantes en la relación bilateral y que creo veremos a un presidente Joe Biden pues dándole seguimiento, pues por fin fue a la frontera después de 2 años de no haberla visitado, ¿no? En todo su mandato. Entonces esto manda señales claras que las prioridades
de gobernadores, ¿no? Y de otros altos funcionarios también las está asumiendo el presidente Biden. Y pues esperemos que así continúe, porque la relación México-Estados Unidos es para mí, una de las relaciones más importantes, o la más importante que Estados Unidos puede tener. Sí, yo creo que, sobre todo porque, bueno, pues evidentemente, seguramente en el 2023 seremos el principal socio comercial por volumen, porque hay una vinculación social también enorme, es una comunidad grande, muy grande de mexicanos en Estados Unidos y de estadounidenses en México, es la mayor diáspora estadounidense en el mundo, y en fin, miles de razones que hemos platicado en su momento, y que a veces Estados Unidos es un país tan grande que, pues no, digamos, no hace tan consciente esta visibilidad que tiene que tener México en función de la prosperidad compartida que desde hace tanto tiempo se ha mencionado y se ha ido consolidando, pero falta mucho por recorrer. Mi querido Larry, te mando como siempre un gran abrazo, que tengas un gran 2023 y espero que sea la primera de muchas entrevistas. No, al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias y mis mejores deseos para ti y para tu auditorio. Gracias, Larry. Ahí escuchamos a Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico.